Como recién decía doctor William, vamos a ver algunos aspectos básicos sobre el control de síntomas, algunos fundamentos teóricos en esta primera parte, ¿sí? Y si imaginamos los cuidados paliativos como una casa, sabemos que muchas veces los cuidados paliativos se pueden implementar en el propio hogar, en el propio domicilio de la persona enferma. Esta casa de los cuidados paliativos creemos que tiene tres pilares básicos: el control de síntomas, el apoyo psicosocial y espiritual, incluyendo la comunicación empática y compasiva, y el trabajo en equipo. Pero estas tres columnas tienen que estar bien sostenidas por las bases. Hablábamos la semana pasada de aceptar al paciente como persona, no solamente como un depositario de una enfermedad, y por supuesto identificar y afirmar sus propios valores. También nos gusta en esta casa de los cuidados paliativos agregar algunas ventanas, como la flexibilidad, la creatividad, el respeto, y ahí hay espacio para que cada uno, incorpore el valor o la ventana que crea oportuna, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que ver con los cuidados paliativos, pero hoy particularmente vamos a trabajar sobre una de estas columnas fundamentales, que es el control de los síntomas. Es una tarea no solamente propia de los profesionales médicos, sino que sin dudas los enfermeros y también los profesionales de otras disciplinas, el psicólogo, el trabajador social, el nutricionista, etcétera, etcétera, pueden aportar mucho para este control de síntomas. Y para empezar, ¿sí?, tendríamos que decir qué es el síntoma, ¿no? Y creo que todos identificamos a un síntoma como lo que manifiesta el paciente. Esta es un poco la perspectiva desde los cuidados paliativos. Sabemos que en psicología, y dependiendo de la escuela de psicología, pueden referirse a los síntomas con otros criterios, pero un poco en el vocabulario de los cuidados paliativos, ¿sí?, el síntoma es una sensación subjetiva de molestia, y probablemente el dolor y la disnea, la dificultad para la sensación de falta de aire, son dos de los síntomas por excelencia. El acento está puesto en la subjetividad de la persona que percibe y manifiesta sus síntomas. Hay muchos trabajos que describen los síntomas más frecuentes en pacientes con enfermedades avanzadas. Este trabajo, hecho por un equipo de Buenos Aires, liderado por la doctora Mariela Bertolino, describe como síntomas prevalentes en último año de vida en personas enfermas a los que ustedes pueden leer: la ansiedad, no solamente en el paciente, sino también en los familiares; las náuseas, los vómitos, la constipación, la sensación de falta de aire, la disnea, la anorexia, el dolor, la depresión, el insomnio y el delirio. Este otro trabajo, publicado hace algunos años, nos habla de la prevalencia de síntomas en pacientes con enfermedades avanzadas. Y fíjense que solo excepcionalmente los pacientes tienen 1, 2, 3 síntomas. Lo más frecuente es que tengan entre 12 a 15 síntomas, o entre 10 a 15 síntomas. Es decir, cuando livianamente a veces algún especialista dice ya no hay nada para hacer, seguramente se refiere a que ya no hay nada para controlar la enfermedad de base o para curar, pero como mínimo hay en promedio de 10 a 15 síntomas para identificar
evaluar apropiadamente y ofrecer el tratamiento que permita el alivio. También es cierto que dependiendo de cuál es la enfermedad subyacente, la frecuencia de los síntomas puede variar. Sin embargo, para el dolor, por ejemplo, se acepta que cualquier persona que tenga una enfermedad crónica avanzada, neoplásica o no neoplásica, tiene un 60% de posibilidades de padecer dolor. O sea, el dolor es un síntoma muy frecuente, no solamente en el paciente oncológico, sino también en los cuidados paliativos cardiológicos, en la demencia, en los pacientes con SIDA, etc. También acá, esta es una cifra global en cáncer. Por supuesto que la frecuencia de disnea en cáncer de pulmón es mayor que en los pacientes que tienen otro tipo de tumores. Pero esto es para recordar, cuando estamos frente a una persona con una enfermedad crónica avanzada, estadísticamente vamos a ver que tiene muy probablemente entre 10 y 15 síntomas. Y habíamos dicho que una característica esencial del síntoma es que es subjetivo. Y esto es un desafío, porque estamos acostumbrados a medir objetivamente. Por eso lo que tenemos que hacer es utilizar estrategias y herramientas que nos permitan de algún modo objetivar lo que naturalmente es subjetivo, ¿no? Los síntomas, si se quieren, tienen más que ver con el lenguaje. La evaluación tiene más que ver con con los números. Por eso hay que tratar de tener este desafío. Suelen ser múltiples y multidimensionales. Difícilmente un síntoma es puramente biológico o puramente psicológico. Disculpen. Y suelen interactuar entre ellos con la capacidad funcional del individuo y con la información diagnóstica. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor, es probable que esto también dificulte su sueño y este insomnio puede hacer que se sienta más fatigado y al estar más fatigado puede estar más triste o más ansioso. Entonces, un síntoma habitualmente interactúa y potencia a otros. Y al revés, cuando aliviamos un síntoma, habitualmente mitigamos también otros que están interactuando. Como decíamos, hay un doble aspecto de los síntomas. Uno que va a responder a las intervenciones biomédicas, sobre todo a los tratamientos farmacológicos. Pero hay otra dimensión que no responde a intervenciones farmacológicas. Mejor ejemplo es la presencia de dolor que puede exacerbar el sufrimiento, ¿sí? Y el sufrimiento es algo mucho más amplio y profundo, que el dolor a su vez puede agravar la percepción del dolor. Entonces, es cierto que en la mayor parte de los síntomas necesitamos incluir un enfoque biomédico y muchas veces un tratamiento farmacológico, pero eso no quiere decir que sea suficiente en muchos casos. Recordemos que los cuerpos no sufren, las personas sufren. Y en esa experiencia del síntoma, es bueno recordar dos aspectos. Por un lado, la existencia en sí misma de un síntoma, pero por otro lado, el distrés que ese síntoma produce en esa persona, es decir, el impacto del síntoma. Cuando hablamos de existencia, hablamos de la frecuencia, la duración, intensidad, etc. Pero
Esto, por supuesto que tenemos que indagarlo, pero habitualmente lo que el paciente nos trae es sobre todo el disconfort y el impacto que el síntoma le produce. Por eso a lo mejor el paciente viene y se queja de dolor, porque eso es lo que más lo afecta, y pensamos livianamente que el único problema es el dolor, pero interrogando, es probable que también aparezca que haya insomnio, que haya alteración del ritmo evacuatorio, etcétera, etcétera. Entonces, claro que tenemos que atender a la subjetividad del disconfort, pero no tenemos que olvidar que hay que identificar todos los síntomas, aunque quizás no estén molestando demasiado al paciente, porque lo que hoy no molesta, mañana puede ser un problema e incluso un problema grave. Recuerdo un paciente que se quejaba mucho de un dolor que tenía a nivel de la región abdominal, ¿sí? Y minimizaba otro dolor que tenía en la espalda, en la región torácica. E indagando la causa de ese dolor torácico, era un principio de compresión medular por daño de una vértebra, que si no hubiéramos estado atentos a esa circunstancia, este paciente podía haber quedado incluso con una plejía, una paraplegia, si la vértebra se derrumbaba y esa compresión se traducía en un daño medular. ¿Sobre quién evaluar? Bueno, idealmente sobre el paciente, pero también hay que atender a la visión complementaria de la familia. ¿Sí? Los trabajos recomiendan siempre evaluar los síntomas del paciente porque es el que manifiesta la subjetividad, pero también los trabajos demuestran que la perspectiva de la familia es útil para un buen abordaje de los síntomas. ¿Y cómo evaluar? Una entrevista estructurada. Esto significa que uno ya tiene que ir con un mapa mental previo de lo que vamos a hacer para evaluar los síntomas. ¿Sí? Muchas veces los médicos despreciamos este mapa mental para evaluación de los síntomas, y muy livianamente queremos ir al tratamiento sin haber evaluado correctamente. ¿Sí? Si a mí viene una enfermera y me dice, en la cama 15 se internó un paciente diabético, nunca se me ocurriría decirle, bueno, vaya y aplíquele tantas unidades de insulina, sino que primero evaluaría a ese paciente, categorizaría esa diabetes y le indicaría desde un ajuste de dieta hasta una internación en la terapia intensiva aquello que considere más oportuno. Sin embargo, a veces la enfermera nos dice a los médicos, en la cama 16 hay un paciente con dolor o un paciente que vomita, y muy livianamente, sin saber ni el nombre ni las características del paciente, uno le dice, bueno, aplíquele tal analgésico o tal antiemético. De vuelta, hay una sistemática que tiene que ser estructurada y normatizada, utilizando instrumentos específicos que deben ser simples y breves, porque esto tiene que ser práctico, ¿no es cierto? No, no estamos hablando de trabajo de investigación, de donde a lo mejor los instrumentos implican una gran inversión de tiempo, ¿no? Sino que con instrumentos simples, validados y confiables podemos hacer un muy buen trabajo. Y yo les pregunto, ¿cuánto confían en el dolor que le manifiesta un paciente? Por manifestar uno de los síntomas. Ustedes ya van a tener clases sobre el dolor. A ver si alguno me dice, confía poco, nada, mucho. La verdad, o depende. ¿Alguno se anima a responder cuánto confía en el dolor que le manifiesta un paciente?
No sé si tienen acceso ahí a algún micrófono o... Ok, aquí tenemos una participación. Buenos días, doctor. Sí, hola. Caso sería, Discúlpame que se perdió tu voz. sí, le decía que en mi caso yo confiaría mucho o totalmente en lo que el paciente me manifiesta cuando no lo conozco. Es primera vez tal vez que lo evalúo, pero a medida que el paciente se va volviendo conocido, yo puedo quizás determinar si es que el dolor que está manifestando en ese momento está relacionado con ansiedad u otra situación que le esté pasando en ese momento. Muy bien, coincido plenamente con tu apreciación. A priori, es bueno confiar mucho. Obviamente, en la medida que uno va conociendo al paciente, ¿sí? También vamos viendo qué es lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? A veces hay pacientes que dicen, me duele mucho, y cuando uno avanza sobre eso, el paciente mismo dice, sí, lo que más me duele es el alma, ¿no? Con lo cual está manifestando mucho más el sufrimiento que el dolor mismo. Pero a priori, estando trabajando en cuidados paliativos con pacientes con enfermedades crónicas, es bueno confiar mucho en lo que nos trae el paciente. Yo no estoy hablando en otro contexto donde a lo mejor son pacientes que están en tratamiento psiquiátrico y no tienen ninguna otra patología orgánica, sino que estamos hablando en el contexto de los cuidados paliativos. ¿Cuánto confían en lo que le refiere el familiar o el cuidador del paciente sobre un síntoma? ¿Qué dicen ustedes? Confía, no confía. Uno, ahí me responda uno. Respondiendo a la pregunta, ¿cuánto confiamos? Bastante relativo cuando nosotros sabemos que es un cuidador que está las 7/24 con el paciente, porque conoce desde las acciones del dolor hasta el dolor interno que él puede sentir, ¿verdad? En ese momento sí podemos nosotros bastante confiar, porque con estos pacientes se da bastante que el familiar, hay unos que son buenos cuidadores y hay otros que son acompañantes, ¿verdad? Entonces, cuando ese cuidador genera esa ayuda, ¿verdad? Ahí sí nosotros podemos validar esa respuesta, ¿verdad? Porque hay otros cuidadores que sí, solo son cuidadores. Gracias. Está muy bien, muy claro lo que decís, coincido. En principio confiamos, pero siempre y cuando también tengamos la experiencia de que es un cuidador o un familiar que hace su trabajo con esmero, ¿no es cierto? Pero en principio confiamos. ¿Y cuánto confiamos en lo que si somos médicos, lo que nos dice la enfermera, o si es una enfermera, lo que te dice otra enfermera sobre el dolor del paciente? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Qué dicen ustedes? A todos les da risa. Ok, uno. Buenos días, doctor. Jairo Vecinos, del Hospital Hola, Regional. ¿cómo estás? Con la pregunta, ¿cuánto confiamos en las enfermeras? Pues, ¿Qué compromiso, no es cierto? en realidad no somos de los servicios de hospitalización. Muchas veces no podemos estar al 100% en un área de hospitalización
y acudimos nada más cuando nos llaman. Y de repente se vuelve como bien frecuente el llamado por un mismo paciente, un paciente vomitado, y caemos en lo que mencionaba anteriormente, cúmplale tal cosa sin ir a evaluar el paciente. Mire, se está quejando de dolor y ya le cumplimos tal analgésico, pues cúmplale esto otro. Entonces, a veces no creemos no le creemos en el sentido de que hay una urgencia de ir a evaluar al paciente, sino que se debe como el compromiso de nada más agregar algo diferente. Pero a veces con la insistencia de ella es que llegamos a evaluar al paciente porque no creemos, no confiamos en la evaluación de ellas. Pero no siempre se cree, no siempre se confía en lo que nos reporta. Pero eso es, no sé si alguien más tiene algo diferente. Aquí tenemos otra participación. El doctor Julio Gómez, del Hospital Nacional Psiquiátrico. ¿Cómo estás? Creer en lo que nos dice la enfermera no es tanto lo que a mí me preocuparía, sino qué tanto ha captado de ella el sentimiento del paciente y qué tanto nos lo puede comunicar a nosotros. Quizás esa es la comunicación, porque el paciente probablemente le puede haber comunicado un dolor fuerte y ella nos está comunicando un dolor solamente, puede ser leve o moderado. Entonces lo que me preocupa es la forma en que él comunica el síntoma. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Es interesante compartir estas reflexiones, ¿no es cierto? Y siempre, como apuntaba recién, en una comunicación, siempre hay un ida y vuelta, ¿no es cierto? A veces el que trata de expresar algo no lo expresa con toda claridad, o a veces también nos pasa que no comprendemos nosotros lo que el otro nos quiso explicar, ¿no? Pero a priori, ¿sí? La enfermera, un poco como la abogada que defiende al paciente, ¿sí? Tiene no solamente la competencia para evaluar los síntomas, sino también para insistir ante los médicos, cuando a veces obviamente no vamos a estar todo el tiempo que está el enfermero al lado del paciente. Por eso es tan importante que todo el equipo de salud tenga las competencias necesarias para el alivio de los síntomas, porque si no, por mejor comunicación que haya, se puede transmitir una información que es errónea, y a veces la información no es errónea, pero puede fallar la comunicación porque la enfermera piensa, bueno, pero este médico no me responde rápido, y el médico piensa, bueno, pero esta enfermera que me está llamando a cada rato, ¿sí? De vuelta, ¿sí? Ponemos el foco en la columna del control de los síntomas, pero el otro desafío era el trabajo en equipo. ¿Y cuánto confiamos en lo que nos dice otro médico sobre el síntoma que tiene un paciente? ¿Qué dicen? ¿Cuánto confiamos? Es el cirujano el que nos cuenta. Aquí hay una participación. Muy buenos días, doctor. Soy el doctor Luis Rosa del Hospital Nacional San Rafael. Un gusto. Creo que tanto la confianza con el paciente, con el cuidador, enfermería y médico, también tiene que ver mucho con la formación dentro del conocimiento de los cuidados paliativos. Como muy bien explicaba el doctor antes, creo que uno de los fundamentos de los cuidados paliativos es al paciente le duele lo que el paciente le dice que duele. Y si no nos formamos todos dentro del mismo concepto, podemos minimizar un síntoma que puede ser muy molesto para el paciente, lo que podríamos tender a ver como algo que no es tan grave porque yo así lo percibo, y no darle el tratamiento adecuado ni el enfoque adecuado para solucionarlo. Entonces, creo que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando.
un médico que no esté formado dentro del cuidado paliativo probablemente no le va a dar la importancia al síntoma que el paciente refiere y por lo tanto pues podría ser no muy confiable la información que está dando. Y al contrario, si ya se tiene como un acercamiento o una formación básica, se puede dar una aproximación mucho más certera para tratar el paciente. Muchas gracias, muchas gracias. Coincido plenamente, ¿eh? Y entonces sacamos esta primera conclusión, que es necesario que todos aquellos que estamos cuidando al paciente, por supuesto el equipo profesional, pero incluso los cuidadores, tienen que tener una formación básica en el tema de los síntomas, que es una de las columnas esenciales de los cuidados paliativos, ¿eh? Para identificar cada uno desde, digamos, con la profundidad que amerita. No le vamos a pedir a un cuidador que defina cuál es la fisiopatología del síntoma, pero sí al menos que los identifique. Y para los enfermeros y para los médicos es necesario conocer, no solamente decir el paciente tiene dolor, bueno, cuál es la causa probable, cuál es el mecanismo probable, cuál es la intensidad y el impacto de ese dolor y cuál es el tratamiento aconsejable. Todo eso es lo que tenemos que adquirir como competencia, tal cual lo dijiste recién. Fíjense un trabajo que compara en un ranking de síntomas percibidos por pacientes y por enfermeras, cómo hay correlación con algunos síntomas, por ejemplo la fatiga, pero para otros la correlación no es tan grande. Por ejemplo, síntomas que tienen que ver más con la esfera anímica y emocional. Y este otro, un ranking entre la percepción de síntomas por los pacientes y por los familiares, fíjense que hay bastante correlación para la mayoría de los síntomas. En general, para los síntomas menos objetivables, por ejemplo el estado de ánimo, la diferencia es mayor entre lo que percibe el paciente y lo que percibe el enfermero, que para los otros síntomas que son más objetivables y que prácticamente ya más que síntomas son signos, como por ejemplo el vómito. Entre pacientes y familiares la correlación en los trabajos aparece bastante alta, en 0.8, es decir que suele ser bastante confiable lo que refiere la familia, pero eso no excluye nuestra responsabilidad de chequearlo con el paciente. Ahí ven los índices de correlación, que es alto para la náusea, la constipación, que son más objetivables, pero es bajo para la tristeza, la ansiedad, la preocupación. Y recordamos que en una persona saludable, habitualmente el síntoma lo refiere claramente con palabras, pero en personas frágiles, particularmente los ancianos, pueden no expresar, y también los niños, ¿no es cierto? Más que expresarlo con palabras, a veces lo manifiestan con alteraciones de la conducta. Por ejemplo, un chico muy activo que no se mueve, uno tiene que indagar si no tiene dolor, porque difícilmente vaya a decir en la primera infancia me duele. Lo mismo con una persona muy anciana. Y el desafío es comprender los síntomas en pacientes con deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Que para eso hay algunas herramientas que seguramente ustedes ya algunas utilizan y otras las van a ir viendo a lo largo de los prácticos. Entonces, qué importante que es evaluar bien. Fíjense esta escena, que la paciente piensa si al menos pudiera dormir a la noche, pero por esto de lo que el paciente le dice al enfermero, el enfermero lo dice al médico, lo que el médico interpreta, lo que indica, etcétera, le terminan dando unas vitaminas que no tienen nada que ver con el síntoma que la paciente refería. Entonces, tenemos que aprender a escuchar y a comprender lo que le pasa a nuestro paciente y para eso
Tenemos que ser más competentes en el control de los síntomas. Un trabajo que hicimos hace ya unas décadas en un hospital para enfermos oncológicos acá en Buenos Aires. 60% de una población de pacientes tenían dolor no tratado o maltratado, más de la mitad tenían otros síntomas subtratados y además había otros problemas. ¿Y cómo evaluamos los síntomas? Bueno, nosotros usamos esta regla mnemotécnica, EMA. Primero, evaluar. Segundo, explicar. Tercero, el manejo terapéutico, que es farmacológico, pero también con medidas e intervenciones no farmacológicas. Luego el monitoreo o seguimiento y la A de atención a los detalles. Esta simple regla mnemotécnica nos ayuda a controlar mejor los síntomas, porque de vuelta a veces vamos directamente al manejo farmacológico sin hacer una exhaustiva evaluación y una buena explicación al paciente, a la familia y a todo el equipo. Entonces, evaluar. Esto significa diagnosticar antes que tratar. Explicar. La explicación desmistifica y mejora la adherencia al tratamiento. Cuando un paciente comprende por qué le duele o por qué vomita, tiene más confianza en lo que se le dice porque dice, este equipo sabe lo que está haciendo. No tiene esa sensación de incerteza que va ligado generalmente al miedo. El manejo, que incluye 3 pasos. Corregir lo corregible. Si tiene tos porque tiene una neumonía, bueno, habrá que ver si podemos tratarle la neumonía. Pero además, indicar medidas no farmacológicas y farmacológicas de acuerdo al síntoma que estamos intentando corregir. Siempre revisar y monitorear, ¿sí? Y de vuelta la atención a los detalles. La evaluación, como ustedes mismos afirmaban, creer lo que dice el paciente. Propiciar el tema, porque a veces los pacientes vienen acostumbrados a que el médico lo que les pide son el informe de la tomografía, a ver si hizo el análisis de sangre, la bioquímica, etc. Y naturalmente se inhiben de manifestar sus síntomas. Por eso es bueno hacer preguntas abiertas. Cuénteme cómo se ha estado sintiendo desde la última vez que nos vimos. ¿Cuáles son las molestias? O si lo conocemos hoy, cuénteme cuáles son las molestias que ha tenido en estos últimos días. Por supuesto, una historia clínica, el examen físico. No podemos prescindir del examen físico en un paciente que tiene nuevos síntomas. La evaluación desde la perspectiva psicosocial, identificar la causa probable del síntoma y si el síntoma es dolor, revisar el tratamiento previo, lo mismo para los otros síntomas. Fíjense, esta mujer, Silvia, que dice, me duele acá, y se señala el hipocondrio derecho con la mano, es constante, siento hinchazón, también me duele acá y se toca el hombro derecho. Si además sabemos que esta mujer muestra en la tomografía metástasis hepáticas de un cáncer, es muy probable que nosotros podamos afirmar que el dolor que tiene es producido por la hepatomegalia. Por eso le duele el hipocondrio derecho y suele ser un dolor referido al hombro derecho. Yo recuerdo una vez una paciente exactamente igual a Silvia que me mostró que tenía una pequeña cicatriz en el hombro
¿Y por qué? Porque había consultado a un médico con estos síntomas, ¿sí? Y el médico, como le dolía el hombro, ¿sí?, comenzó pensando que era un problema traumatológico e incluso le había indicado una biopsia, un disparate absoluto. Lo que tenía era un dolor referido en el hombro por la hepatomegalia tumoral. Y este caso siempre lo recuerdo y habla de la impericia que a veces tenemos los médicos en la evaluación de los síntomas. U Oscar, me duele acá y se toca una costilla con la punta del dedo. Depende de cómo me mueva, me duele más o menos. O, doctor, cuando usted me hace presión me duele más. Y en el centellograma tiene metástasis costales y en calota por un cáncer de vejiga. Pero aún sin el estudio complementario, si yo sé que este paciente tiene un cáncer de vejiga y está en tratamiento por enfermedad avanzada, tengo que pensar que probablemente este dolor es por metástasis ósea. Rubén dice, me duele acá, se toca la columna. Siento como una electricidad que me llega al muslo. Ni la sábana puedo soportar y también me duelen las rodillas. Bueno, este es un típico dolor neuropático más somático por daño en la columna e irradiación por el nervio ciático. Y esto ya se puede transformar en una urgencia, no solo para aliviar el dolor, sino para ver cómo podemos resolver esa compresión nerviosa. Por eso, y esto lo van a ver mejor, pero vale para cualquier síntoma. Acá pongo dolor porque es lo tradicional. Hay que escuchar muy bien las características y la descripción que el paciente hace del síntoma, pensar si está asociado o no a la enfermedad de base, si la enfermedad de base es un cáncer, si ese síntoma se debe al cáncer o a otra causa, analizar los factores no físicos, emocionales, y pensar cuál puede ser el mecanismo de ese síntoma. Los síntomas tenemos que evaluarlos no solo en la primera consulta, sino, como decíamos antes, monitorearlos. Herramientas. Ustedes van a trabajar en la parte práctica con herramientas. El ESAS, la evaluación de síntomas de Edmonton, es una de las más sencillas y más utilizadas, para el dolor, el cansancio, las náuseas, la depresión, ¿sí? Y ven que es una escala numérica que va de 0 a 10, donde 0 es la ausencia del síntoma y 10 es el síntoma peor, con la peor intensidad que puedan considerar. Entonces esto nos va permitiendo, cuando lo hacemos de manera sistemática, no solamente ver cuáles son los síntomas presentes en el paciente, sino cuánto afecta cada síntoma al paciente. Porque a veces priorizamos el tratamiento con 1, 2 o 3 síntomas, que son los que más molestan, y después nos ocupamos del resto. Esto habrá que analizar caso por caso, porque de vuelta no es solo la intensidad o cómo lo molesta al paciente, sino también el riesgo potencial que puede tener el síntoma para la vida del paciente. De esa evaluación, cuando está bien hecha, podemos deducir la causa probable y la fisiopatología del síntoma. El paciente no nos va a decir, doctor, tengo vómitos probablemente producidos por mi insuficiencia renal y esto se debe a la estimulación de receptores dopaminérgicos en el piso del cuarto ventrículo. El paciente nos va a decir vomito, ¿sí? Y nosotros, considerando la historia clínica del paciente, el examen físico, la enfermedad de base, tenemos que deducir cuál es la causa y el mecanismo más probable y en base a eso hacer el tratamiento.
Y la causa puede ser agrupada en 4 categorías. Un síntoma puede deberse a la misma enfermedad. Por ejemplo, si el síntoma es dolor en un paciente oncológico, el dolor puede ser por una metástasis ósea. Es un ejemplo. Pero a veces el síntoma no está producido por la enfermedad, sino por el mismo tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tiene una neuropatía postactínica. El tratamiento que recibió la radioterapia le produjo un daño neurítico y eso es lo que le duele. O a veces el síntoma está asociado a la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con caquexia suele quejarse de mialgia, de dolores musculares, y no es necesariamente que la enfermedad está afectando los músculos, sino que debido a la caquexia y por un mecanismo inmunológico y metabólico aparece este dolor muscular o aparece debilidad. O bien el síntoma puede no tener nada que ver con la enfermedad de base ni con la terapéutica, ni estar asociado a esa enfermedad de base, sino tener otra patología concurrente. Por ejemplo, recuerdo un paciente que tenía un dolor de columna y había sido operado de un cáncer de recto, de intestino, ¿no es cierto? Y todos pensamos a priori que a lo mejor había recaído su enfermedad, pero cuando lo estudiamos vimos que tenía una hernia de disco, ¿no? Y también es un problema delicado y grave, ¿no? Pero que obviamente no es de la misma magnitud que si hubiera sido una metástasis por recaída de su enfermedad. Entonces recordemos que un paciente puede tener síntomas causados por su enfermedad de base y o por otras causas, por la terapéutica, por factores asociados a la enfermedad de base como son los síndromes paraneoplásicos, la caquexia, las enfermedades crónicas, o bien por patologías concomitantes completamente diferentes. ¿Sí? Seguramente recordamos al caso Valentina que habíamos visto la semana pasada. Yo le pido que en grupitos se tomen unos minutos para identificar algún síntoma en la historia de Valentina, que traten de imaginar cuál puede ser la causa probable de ese síntoma y el impacto sobre la calidad de vida. ¿Sí? Nos tomamos. Bueno, está bien, dejamos acá. A ver, alguno que quiere comentar uno de los síntomas, ¿sí? que pudo identificar. ¿Qué estuvieron conversando entre ustedes? ¿Quién quiere resaltar? ¿No? Por acá. Buenos días, soy Andrés Bondique del Hospital Nacional de San Miguel. En el caso de Valentín, bueno, por mencionar uno de los síntomas que inicialmente se presentó fue con fatiga. Ella describía que se encontraba cansada en los inicios de la enfermedad. Bien, muy bien, perfecto. ¿Y por qué podría ser esa fatiga? Viendo el caso, en realidad puede ser múltiples factores. Inicialmente podría ser causa de la propia actividad tumoral de la enfermedad, que es un estado desgastante y hipermetabólico para el cuerpo. También se puede relacionar al estado psicológico de ella. En caso de la fatiga mental, se puede presentar
por la angustia y el miedo que ésta llegó a presentar por la situación que estaba viviendo. Entonces, esta fatiga se puede relacionar con múltiples causas. No, que son Muy bien. La fatiga entonces suele habitualmente ser uno de los mejores ejemplos de síntoma multicausal, ¿no es cierto? Con un componente, si se quiere, más biológico, pero también otro más psicológico y vincular. Y suele estar asociada a enfermedades oncológicas y a veces también puede estar asociada a determinados tratamientos, ¿no es cierto? Perfecto. Otro síntoma que hayan identificado. Son una serie de síntomas que presentan la medicina. Bien, hay un momento, ¿no es cierto?, evolutivo, donde ella refiere dolor, ¿sí?, con distensión en el hipocondrio, y habla también de somnolencia, náuseas, estreñimiento, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense en un momento que creo que es en el mes de octubre, ¿no?, del 2014, requirió una internación breve por presentar profunda somnolencia, náuseas y estreñimiento severo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué tuvo esos síntomas? No está completa la historia clínica. Entonces, imaginemos cuáles pueden ser las causas probables de esos síntomas en esta paciente. ¿Qué dicen ustedes? En realidad, doctor, probablemente se deba tanto al mismo tratamiento como la quimioterapia, o también el tratamiento con opioides, porque menciona dos de los síntomas que más relacionados a ellos están, la somnolencia, náusea y estreñimiento. Muy bien, en una paciente que está con dolor, dice ahí, que requirió una internación por somnolencia, náuseas y estreñimiento, está muy bien pensar que probablemente lo que estuvo pasando es que pudo haber recibido opioides para el control del dolor y estos opioides pudieron haber inducido esa somnolencia, las náuseas y el estreñimiento, que son son efectos secundarios frecuentes. ¿Se les ocurre que puede haber alguna otra causa para esa somnolencia, náuseas y estreñimiento? O sea, es una frecuencia o una cadena o una sintomatología se comunica con otra y se va Bien, haciendo bien, grande. bien. Podemos entonces, o debemos, ¿no es cierto?, indagar a ver cuál es la ingesta, porque puede suceder en una paciente con dolor, que además está nauseosa y que tiene miedo, que esté ingiriendo poco alimento y eso sin dudas puede agravar el funcionamiento digestivo y aparecer estreñimiento, ¿sí? Con respecto a las náuseas también puede ser, digamos, relacionado con esta distensión en el hipocondrio por hepatomegalia, ¿no? Lo que a veces se llama el síndrome del estómago aplastado, cuando hay mucho crecimiento del hígado, el estómago tiene como menos espacio, ¿sí? Y la somnolencia ahí fue lo que nos llamó un poco la atención, porque en realidad fue como de instalación bastante brusca, la somnolencia, las náuseas y el estreñimiento, y en ese momento lo que nosotros también pensamos es que podía estar desarrollando una hipercalcemia, una alteración metabólica, que es relativamente frecuente en pacientes con cáncer avanzado y más frecuente aún si tienen metástasis óseas. Y cuando hicimos el dosaje de calcio corregido, sí, estaba con hipercalcemia y por eso la internamos, ¿eh? Fíjense que aparezca somnolencia debido a compromiso hepático, eso puede ser en la etapa muy avanzada de la enfermedad, que puede aparecer un cierto grado de insuficiencia hepática, pero esta mujer no estaba en ese momento en trance de morir, de hecho murió varios meses después, sino que tuvo esta complicación metabólica.
Entonces, yo traigo esto para demostrar cómo hay que tener en mente ese esquema de cuáles son las potenciales causas, sin dudas que si el paciente comenzó a recibir opioides e inmediatamente aparece somnolencia, náusea y constipación, es altísimamente probable que esté vinculado con los opioides, ¿eh? Pero no hay que descartar otras causas. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a seguir, ¿eh? La intensidad. Seguramente habíamos hablado de la escala numérica, ¿eh? De 0 a 10, ¿eh? Porque aunque el paciente sea analfabeto, sabe contar, porque sabe contar las monedas, y entiende bien cuando se le dice 0 es que no te duele nada, o que no tenés nada de náusea, o que respirás perfecto, y 10 es la peor náusea que podés imaginar, o el asco peor, etc. A ver cuánto le pone de 0 a 10. Para los chicos, surgió esta escala de las caritas que se usó, yo me acuerdo que la propusieron los grupos de Costa Rica, que tenían mucho trabajo con niños, que permite para los chicos que aún no conocen los números también utilizar. Entonces siempre es bueno tener esta escala, y aunque uno no le muestre el dibujo, le podés decir al paciente, de 0 a 10, si 0 es nada de dolor y 10 es el máximo, ¿qué número le pondrías a tu dolor? Pero tenemos que de algún modo inferir la fisiopatología del síntoma, eso lo vamos a ver después en la segunda parte, y también los factores psicosociales involucrados, como recién decía uno de ustedes, el miedo puede potenciar síntomas que parecen ser más físicos o biológicos. Sin embargo, una persona con miedo puede a su vez tener náuseas, ganas de vomitar, insomnio, e incluso exacerbarse su dolor. El enojo también puede interferir en la percepción de los síntomas. Hay personas, ¿no?, que tienen una personalidad, digamos, somatizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mucha dificultad para manifestar sus emociones y habitualmente las refieren como síntomas, ¿sí? Entonces, no nos van a decir estoy triste, pero sí pueden decir me duele, ¿sí? O no puedo dormir. Entonces, cuando un paciente tiene esta personalidad somatizadora, es un desafío que habitualmente requiere también la pericia de los profesionales de salud mental, ¿sí?, porque pueden referir síntomas que impresionan de la esfera más física, cuando en realidad se están refiriendo más a una naturaleza emocional que por su forma de ser no expresan con facilidad al equipo de salud. También la capacidad de verbalización. Hay personas que tienen poca capacidad de verbalizar, ¿no?, y hay que ser muy prolijos en la evaluación de los síntomas. Los vínculos. Hay pacientes que exageran los síntomas cuando está la familia y otros que lo minimizan cuando están algunos familiares, por ejemplo los hijos que no quieren preocuparlos, etc. Fíjense, esto me acuerdo una vez que estaba en el servicio de Robert Twycross, que tenían un paciente joven de 16 años con un dolor abdominal después de una cirugía, que estaba recibiendo morfina 25 miligramos cada 4 horas, y lo llamaron en consulta al equipo de cuidados paliativos, y ahí en la evaluación se observó que había diferentes dolores. Uno, un dolor, digamos, por la incisión quirúrgica, otro relacionado con la constipación, otro vinculado con fractura costal, con espasmo muscular, con presión nerviosa, punto gatillo, ¿sí? Y
fue posible aliviar el dolor reduciendo drásticamente la dosis de morfina, prescribiendo un antiinflamatorio, conversando con este paciente sobre lo que le estaba pasando y ayudándolo a que descanse de noche y obviamente un tratamiento enérgico para la constipación. Entonces, no es cuestión de aumentar los fármacos para tratar un síntoma, sino primero de evaluar bien, porque, por ejemplo, el dolor por constipación va a exacerbarse si nosotros seguimos prescribiendo opioides. De vuelta, ser precisos en la evaluación y recordar que el dolor, como todos los síntomas, son en realidad fenómenos somatopsíquicos. Por eso hay que tener el tiempo necesario para escuchar al paciente. Explicar por qué tiene ese síntoma, cómo lo trataremos, por qué vía de administración. Y después viene el manejo terapéutico. Primero corregir lo corregible. Si tiene un dolor abdominal agudo e intenso por una obstrucción intestinal, ver si es candidato a una cirugía descompresiva. Agregar el tratamiento no farmacológico y finalmente el tratamiento farmacológico. Recordando que el fármaco tiene que tener un objetivo de bienestar, tener un criterio basado en la fisiopatología, ¿sí? En la medida que sea posible darlo por vía oral. Ustedes después van a trabajar por vías alternativas cuando la vía oral no es posible, prevenir los efectos secundarios, etc. Nosotros utilizamos para los pacientes en domicilio esta cartilla de sugerencias y de prescripción, donde detallamos los datos del equipo tratante, cada uno de los medicamentos, describir si es una solución bebible, tabletas o lo que fuera, a la hora que tiene que recibirlo y el objetivo, ¿no? Porque esto permite al paciente y sobre todo a la familia y a los cuidadores tener con claridad cuál es la razón para cada uno de los medicamentos. Nunca decir no hay nada más que hacer. Si uno no le encuentra la vuelta al alivio del síntoma, consultar a un colega que puede tener más experiencia. Y después dijimos monitorear, revisar si aparecen nuevos síntomas. A veces puede un síntoma estar aliviado y recrudecer, o pueden aparecer interacciones farmacológicas que hay que identificar. Y atención a los detalles. El primero es escribir con letra clara. A veces escribimos los médicos con una letra que confunde. Yo recuerdo un compañero de nuestro equipo que un día hizo una prescripción y puso morfina 1 o 2 mililitros cada 4 horas, pero lo escribió de un modo que parecía que en vez de 1 o 2, parecía que fueran 102. Y el familiar pensó, no pueden ser 102, deben ser 10. Gracias a ese familiar y también gracias a Dios que le dio 10 mililitros, que en realidad es una dosis 10 veces mayor a la que quería dar, que era 1 o 2, el paciente por suerte no hizo una depresión respiratoria, sí tuvo una somnolencia prolongada, y todo fue por un error en la prescripción. Y a veces pasa cuando se hacen prescripciones, digamos, no manuscritas, que no siempre la computadora registra la coma. Entonces hay que ver bien, chequear que lo que está escrito sea claro. No solo el fármaco, sino también la dosis, el intervalo entre la dosis y la vía de administración. No podemos decirle a la enfermera, indíquele
un Reliberan, una metoclopramida, sino indíquele una ampolla de Reliberan cada 6 horas por ejemplo, vía subcutánea. ¿No? Mantener una mente inquisidora. ¿Por qué vomita este paciente? ¿Por qué está estreñido? ¿Por qué le duele? ¿Por qué no duerme? Nunca presumir, sino profundizar en este abordaje científico. La enfermera, asesorar para prevenir complicaciones, chequear la dilución de los fármacos. El profesional del área psicosocial, identificar bien las emociones subyacentes y ayudar al equipo a registrarlas, esclarecer temores. También proponer terapéuticas sintomáticas como ejercicios de relajación, por ejemplo, que la evidencia demuestra que puede ayudar a controlar diferentes síntomas, incluyendo el dolor y la emesis. Recordemos que hace falta invertir tiempo para evaluar los síntomas. Y recordemos finalmente que el control de los síntomas constituye la demanda inicial para los cuidados paliativos en la mayoría de los pacientes. El apropiado alivio de los síntomas facilita al paciente y a la familia el confort y también la posibilidad de ocuparse de otras dimensiones de su vida. Valentina no hubiera podido despedirse de su esposo, de su hija Celeste y morir en paz si hubiera estado agobiada por el dolor o por los vómitos o por un estreñimiento severo. Entonces, esta es la columna principal del cuidado paliativo y tenemos que ir